El protagonista de esta historia es Salim, un adorable granjero que lleva toda su vida viviendo en la granja familiar, una granja que un día le perteneció a su padre y que ahora cuidan sus hijos, mientras él disfruta de la vejez en compañía de su familia y amigos. Todo comenzó 40 años atrás, cuando Salim era tan solo un niño, que aprendiendo los oficios de un granjero, trabajando junto a su padre, un día se percató de que había casos en los cuales los peones rurales tenían que sacrificar a algunos animales enfermos, algo que al muchacho le impactó en gran medida considerando que él los veía nacer y desarrollarse durante toda su vida. En ese momento, su padre, quien era un granjero que había aprendido el oficio de una forma estricta y rígida, le explicó que no había nada por hacer, ya que mantenerlos con vida implicaba un enorme gasto que en ningún momento lograrían recuperar. Es mejor dejarlos así. Hay algunos animales que nacen fuertes y sanos, y otros que es mejor dejarlos ir. Intentó convencerlo, pero sin éxito alguno. De todas formas, Salim era tan solo un niño, y por aquel entonces contradecir a los mayores era algo que estaba muy mal visto, por lo que prefirió no manifestarse más al respecto. Durante más de 18 años, el joven Salim acató la orden de su padre, e hizo un excelente trabajo cuidando de los animales, ya sean las reses, las aves de corral, o los equinos que a él tanto le fascinaban. Finalmente, el muchacho se convirtió en todo un profesional, hasta que un día, su padre, quien ya estaba muy cansado y débil, se pudo convencer de que Salim ya estaba listo para tomar las riendas de la estancia, por lo que ahora era su turno de apartarse de las labores rurales y dejar todo en manos de Salim. Por supuesto, que en un primer momento se mostró dubitativo, pero sus dudas se fueron disipando. Salim era un excelente profesional y nadie podía dudar de ello. Lo que el hombre no esperaba era la enorme cantidad de cambios que se verían llegar en el campo, desde el momento en que Salim comenzó a tomar todas las decisiones. El hombre aumentó el gasto en veterinarios y comenzó a comprar alimentos de mejor calidad para los animales. También modernizó el establo y el granero. En poco tiempo, el gasto de mantenimiento había crecido drásticamente, algo que preocupó a todo el mundo. Pero Salim sabía lo que hacía. El mejor alimento repercute positivamente en el crecimiento de los animales y su productividad, y que el veterinario frecuente más la granja también hizo que descienda la tasa de mortalidad de la hacienda. En apenas unos meses, toda la granja se había revolucionado. Los animales eran mucho más productivos y eso permitió que siguieran haciendo nuevas inversiones en el lugar. Su padre se alegró mucho de haber tomado la decisión correcta, y eso era algo de lo que fácil se podía dar cuenta al ver la sonrisa de su hijo con la que cada mañana se despertaba para ir a trabajar y con la que regresaba a la caída del sol tras un fructífero día de trabajo. Pero un día, Salim tomaría una decisión muy difícil que todo el mundo le recriminó durante años y por la que incluso lo acusaron de haber perdido el juicio. Fue una mañana en la cual Salim se despertó y se dirigió hacia el establo para visitar a una yegua preñada, a quien el veterinario tenía que revisar. Él adoraba a esa yegua y no dudaba que el potrillo al que daría luz sería un verdadero milagro. Pero lejos de eso, cuando llegó el momento, el panorama era devastador. La yegua había muerto durante el trabajo de parto y para colmo, el veterinario le dijo que el potrillo estaba malo, que había nacido muy bajo en peso y que probablemente no iba a poder vivir mucho, por lo que se recomendaba sacrificar al animal. Salim quedó devastado. Ella era su yegua favorita y la única que él montaba para recorrer los prados. No podía creer que había muerto y mucho menos que iban a tener que sacrificar al pequeño potrillo que ella había dado a luz. Finalmente, el hombre vio al potrillo y se negó a la idea de dejarlo ir, por lo que retuvo al veterinario y le dijo que regrese. Salim le pidió que nuevamente revisara al potrillo, ya que él no veía nada malo con él, es decir, sí estaba bajo en peso y se mostraba menos activo que un potrillo sano, pero de todas formas, él creía que el animal iba a poder recuperarse. El veterinario le dijo que por favor lo olvide, que ya le pidió a los peones que traigan la faca para dar cuenta al animal. Después de todo estaba enfermo, era pequeño y nadie iba a querer un animal pequeño y enfermo para realizar las labores de campo. Pero Salim, al ver llegar a los hombres con la faca, les dijo que se largaran y regresaran a sus obligaciones. Por su parte, le suplicó al veterinario que revisara al animal y se fijara qué es lo que podía hacer. El veterinario lo vio con algo de pena, quizás incluso lo llegó a creer un incrédulo, pero de todas formas, tras un suspiro resignado, el veterinario se limitó a preguntarle si sabía que sus servicios, vacunas, alimentos y demás gastos que implicaba curar y poner en forma a ese potrillo eran bastante elevados y que quizás nunca terminaría de amortizar semejante gasto. Y Salim le dijo que sí, tenía conocimiento de ello, pero que eso no importaba. Fue así como el veterinario se comprometió a llegar con las vacunas y algunas medicinas para ver
si era posible reanimar al pequeño caballo, que, por su parecido a la novela de Cervantes, bautizaron con el nombre de Rocinante. El médico se presentó en la granja los siguientes 7 días, para garantizar que Rocinante se encontrara bien en los primeros pasos de su vida. Y luego de eso, quien siguió con los cuidados fue Salim, quien era consciente de que tampoco podían invertir tanto capital en el pequeño Rocinante. Por su parte, no escatimó dinero en vacunas, medicamentos y alimentos de buena calidad, ya que tampoco él iba a dejar que el dinero se impusiera por sobre todo lo que consideraba justo. Los peones rurales, a momento, le pedían que lo olvide y le explicaban que ese dinero iba a poder ser mejor invertido en otros sectores de la producción, pero Salim los ignoraba una y otra vez. Llegando un día, los peones rurales incluso fueron a decirle al padre de Salim que por favor hiciera entrar en razón a su hijo. Ellos sabían que el hombre siempre se había mostrado muy firme en cuanto a ese tipo de decisiones y consideraban que era él el indicado para hacerlo entrar en razón, pero nada más lejos de la realidad. El hombre, que durante unos 50 años había estado al frente de la estancia, le dijo que esa decisión ya no era suya. Salim era el nuevo jefe ahora, y cualquier cosa que él decidiera lo iba a respaldar. Por su parte, también les pidió a los mismos peones que no fueran tan exigentes con su hijo. Después de todo, la estancia mostró excelentes rendimientos desde que Salim se hizo cargo. Incluso, el sitio donde ellos descansaban había sido reacondicionado y sus salarios habían podido mejorar levemente, algo que él apenas había podido mejorar en sus largos años de trayectoria. Los peones en ese momento se dieron cuenta de que el hombre tenía razón, y además, Salim se veía muy feliz con su potrillo, a quien estaba sacando a entrenar cada mañana. Eso no tenía por qué ser necesariamente malo. Incluso, quizás con un poco de suerte, su pequeño potrillo podría llegar a mostrar mejores condiciones. Y finalmente así ocurrió. Al cabo de unos meses, ya nadie en la estancia podía creer en el caballo que se había convertido Rocinante. Estaba fuerte y robusto, por lo que podía ser empleado para todo tipo de labores. De hecho, tenía tanta vitalidad que este llegó a convertirse en el favorito no solo de Salim, sino que también de todos los peones. Fueron muchas las alegrías que Salim le llevó a la estancia. De hecho, su genética llegó a venderse en los campos aledaños para mejorar el linaje de los animales de los vecinos. Con tanta felicidad, los años pasaron muy rápido en la estancia, hasta que llegó un momento trágico. Salim, quien ya tenía unos 60 años, sufrió un infarto mientras trabajaba y lamentablemente perdió su vida. Los hijos, que hacía algunos meses ya habían tomado las riendas de la estancia, organizaron un gran velorio para despedirse de él. Todos consideraron que ese lugar, al que él le había dedicado toda su vida, era el mejor lugar para hacerlo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Cuando todos los presentes estaban orando, ya listos para despedirse del difunto, comenzaron a escuchar a lo lejos como Rocinante comenzó a rechinar con gran energía. Los peones fueron rápidamente a intentar calmarlo, pero el caballo, en un momento de euforia, saltó la puerta del establo y comenzó a correr hacia el lugar donde estaban velando a Salim. Los presentes comenzaron a correr en todas direcciones. Los más valientes se quedaron en su lugar, imaginando que el caballo solo quería despedirse de su dueño, pero nada más lejos de la realidad. Una vez en el lugar, el caballo levantó sus patas delanteras y golpeó con fuerza la tapa del ataúd. En ese momento todos quisieron retenerlo y calmarlo. Era un verdadero sacrilegio lo que el caballo hacía, pero antes de que pudieran controlarlo, el caballo se paró en sus patas delanteras y dio una gran patada en el ataúd, haciendo que los clavos se desprendieran y la madera volara por los aires. Cuando la gente se acercó, nadie podía creer lo que veía. En su interior, Salim se encontraba asustado y llorando. Al parecer había despertado allá adentro, y nadie conseguía escuchar sus gritos de ayuda. Nadie, a excepción de Rocinante. En ese momento, todos se aliviaron de que se encontrara bien, y se pusieron muy felices de tenerlo de vuelta. En cuanto a Rocinante, todos le debían un fuerte agradecimiento. No había dudas de que para el próximo velorio de Salim, él debía estar invitado. Tras ese susto, todos llegaron a la conclusión de que ya era hora de que el hombre se jubilara y pudiera disfrutar lo que le quedaba de su vejez, paseando y disfrutando de largos viajes con la compañía de Rocinante, un caballo asombroso. Bien, y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si es tu primera vez en el canal, no te olvides de suscribirte y dejar entre los comentarios qué te ha parecido esta historia. Nos vemos y hasta la próxima.